Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la guerra de Palestina e Israel. El título de nuestro podcast es ¿Por qué el poder es más importante que la vida? Queremos enfatizar un poco en si todos creen en Dios, porque hay guerra y conflicto. Ese conflicto básicamente se intensificó desde la creación de Israel y hoy sigue destruyendo lugares como Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Pero la verdadera pregunta no es quién tiene la razón, es por qué siguen muriendo inocentes. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las víctimas. Cuando hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, muchas veces escuchamos cifras o estadísticas o noticias rápidas. Pero hoy no quiero eso, hoy quiero que hagamos algo distinto. Quiero que dejemos de pensar en territorios, política o religión y pensemos en personas. Porque detrás de cada número hay una vida, hay niños que no pudieron crecer, hay padres que no volvieron a casa, hay familias que siguen buscando a sus seres queridos. Este conflicto no solo destruye ciudades, destruye historias, humanidades y familias. Según diferentes estudios internacionales, más de 75.000 personas han muerto en los últimos años de conflicto. Pero decir 75.000 es fácil, cuando no estás viendo todo el conflicto y no son tus familiares. Lo difícil es entender qué significa realmente. Significa miles de madres buscando a sus hijos entre escombros. Significa hospitales sin electricidad. Significa personas heridas esperando ayuda que nunca va a llegar. En la Franja de Gaza, más de 2 millones de personas viven prácticamente atrapadas. El 80% de la población depende de ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Muchas familias no tienen acceso constante a agua potable, alimentos o atención médica. Nacer allí puede significar crecer bajo bombardeos constantes. Y algo aún más duro, muchos niños han aprendido primero a reconocer el sonido de una explosión antes que coger un lápiz o aprender a escribir. Las guerras siempre afectan a todos, aunque en este caso los niños son las mayores víctimas. Pero los más golpeados son quienes menos responsabilidad tienen, como les dije anteriormente, los niños. Miles de menores han muerto o han quedado huérfanos, otros viven con traumas psicológicos profundos, miedo constante, ansiedad, estrés postraumático y lo más grave, la pérdida de su infancia. Imagínense crecer pensando que cualquier noche puede ser la última. Escuelas destruidas, parques convertidos en ruinas, sueños reemplazados por miedos. En esta guerra ser niño no significa protección, significa ser más vulnerable ante todo. Y algo muy importante, el sufrimiento no existe solo en Palestina, también hay familias israelíes que han perdido hijos, padres, amigos debido a ataques y violencia, civiles asesinados, personas secuestradas, comunidades viviendo permanentemente con mucho miedo. Porque la guerra tiene algo cruel, no distingue religión, no distingue nacionalidad y tampoco distingue a quién quiere dejar vivir. Cuando una bomba cae, el dolor es igual para todos. Al final, las verdaderas víctimas no son los gobiernos, son las personas comunes. Para todas las personas que están viendo y escuchando este podcast, quiero hacerles una reflexión final. Entonces surge una pregunta necesaria. Si todos pierden, entonces ¿quién está ganando realmente? Las víctimas no deciden guerras, no firman acuerdos, no controlan ejércitos, solo intentan sobrevivir. Y mientras los líderes discuten poder y territorio, la población civil sigue pagando el precio más alto de estas guerras. Hoy vemos hospitales destruidos, ciudades en ruinas y generaciones completas marcadas por la violencia. Por eso quiero cerrar con esta idea. En esta guerra, nacer en el lugar equivocado puede convertirse en sentencia de muerte. Tal vez el mayor fracaso de la humanidad no es el conflicto en sí, sino haber permitido que tantas vidas de inocentes se pierdan sin encontrar aún la solución real a estas guerras. Muchas gracias. Gracias, compañero Jonathan. Después de escuchar sobre el sufrimiento humano y las víctimas del conflicto, surge una pregunta fundamental. Si todos reconocen el dolor y las pérdidas humanas, ¿por qué la guerra continúa? La respuesta no está únicamente en la historia, ni en la religión. La clave está en el poder. El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una lucha territorial, también es una lucha por seguridad, influencia política y control estratégico. Es una de las regiones más sensibles del mundo, por si no lo sabía.
Israel posee una de las fuerzas militares más avanzadas del planeta. Su ejército cuenta con tecnologías de vigilancia satelital, drones militares de última generación y tiene un sistema de defensa aérea llamada el Domo de Hierro, capaz de interceptar misiles en el aire, y también cuenta con entrenamiento permanente y servicio militar obligatorio. Además, recibe apoyo militar y diplomático de potencias internacionales, lo que fortalece aún más su capacidad defensiva. Desde la perspectiva israelí, este poder militar se justifica como una necesidad de supervivencia nacional. Israel argumenta que su historia ha estado marcada por muchas amenazas constantes y que la seguridad es una prioridad absoluta. Pero Israel, el poder militar representa protección, pero aquí parece una tensión importante. Cuando una nación posee una superioridad militar tan grande frente a su adversario, el equilibrio del conflicto cambia completamente. En contraste, Palestina enfrenta profundas limitaciones estructurales. No cuenta con un ejército regular reconocido internacionalmente. Su territorio está dividido en dos partes, Cisjordania y la Franja de Gaza, lo que dificulta la gobernabilidad y la coordinación política. Las restricciones de movimiento, comercio y acceso a recursos afectan directamente el desarrollo económico y social de la población. En este contexto, han surgido grupos armados como Hamas, que utilizan tácticas irregulares y ataques que también generan víctimas civiles. Estos actos aumentan la violencia y refuerzan la respuesta militar israelí. Así se crea un ciclo constante y siempre va a seguir así: ataque, respuesta, escalada y sobre todo más víctimas. Sin embargo, el poder no solo se mide en armas, también se mide en influencia política internacional. Organismos internacionales, alianzas estratégicas y decisiones diplomáticas influyen directamente en la duración del conflicto. Las grandes potencias intervienen según sus propios intereses geopolíticos, estabilidad regional, acceso estratégico, alianzas militares e influencia económica. Esto se convierte el conflicto en algo más grande que Israel y Palestina. Se transforma en un escenario global donde múltiples actores tienen intereses distintos. Muchas veces las resoluciones de paz quedan estancadas porque ningún actor quiere perder poder o influencia. Aquí aparece el verdadero dilema. El poder debería servir para proteger la vida humana, pero cuando el poder se convierte en el centro del conflicto, la paz deja de ser prioridad. La seguridad basada únicamente en la fuerza militar puede tener amenazas momentáneas, pero no elimina las causas profundas del conflicto. Sin justicia, diálogo y reconocimiento mutuo, el poder militar solo aplaza el problema. Y mientras el poder decide el rumbo del conflicto, las consecuencias recaen sobre civiles inocentes. Por eso debemos preguntarnos, ¿el poder está resolviendo el conflicto o simplemente lo está prolongando? Porque la verdadera fortaleza de una nación no debería medirse por su capacidad de hacer la guerra, sino por su capacidad de construir la paz. Bueno, pues hablándole un poco sobre las religiones, según la ONU, Jerusalén es sagrada para tres religiones monoteístas, que es la judía, la cristiana y la musulmana, y que su inscripción en la lista de patrimonios mundiales es reconocida en su diversidad y coexistencia cultural y religiosa. La religión en sí no es un problema, porque su esencia promueve valores positivos como la paz y el respeto. El problema surge cuando las personas interpretan o manipulan esos mensajes para justificar intereses propios. En un lugar donde debería haber paz, pero hay guerra, donde a lo largo de la historia hemos visto conflictos donde se usa la religión como excusa, pero en realidad detrás hay pobres territorios o intereses políticos. Y una frase que me impacta mucho es esta: se pelean por Dios, pero se olvidan de que Dios enseña. Algunos usan la religión para justificar la violencia,
pero todas las religiones enseñan respeto, paz y justicia. Algunas personas dicen que la religión sí causa conflicto, pero en muchos casos no es la religión como tal, sino la falta de compromiso o la intolerancia de quienes la practican. Entonces, no deberíamos justificar la religión por los actos de las personas, sino las personas como deciden vivir lo que creen. Entonces yo me pregunto, ¿el problema es la religión o cómo las usamos? Bueno, ahora les pregunto, ¿vale más el poder que la vida humana? Señorita moderadora, pues según mi punto de vista, vale más la vida humana porque el poder es como un ego de los gobernantes que gobiernan los países de este mundo y a ellos no les importa las víctimas que mueran en sus guerras y sus conflictos de ego. Pues yo digo que desde el punto de vista de la religión, la respuesta es clara, es no. Porque el principal es la religión, como el judaísmo o como el cristianismo y el islam, enseña que la vida humana pues es sagrada y tiene un valor superior, el cual cualquier interés político o de poder. Bueno, pues yo respondiendo a lo que hablan mis dos compañeros sobre el tema del poder, pues yo digo que el poder está muy relacionado como es cada país, ¿no? Porque digamos que con el poder cada país busca defender sus propios civiles. Y pues en este caso, pues en el caso de Israel, pues Israel de cierta forma está defendiendo sus intereses y esos intereses incluyen a toda su población. No es que solamente sea un capricho de un gobernante o de un gobernante que tenga una religión que quiera acabar con los demás. Yo pienso que lo que buscan de cierta forma con el poder es brindarse y de cierta forma cuidar sus propios intereses. Y pues claro, lo que dicen mis compañeros es verdad, que de cierta forma afectan a otras poblaciones, pero si lo vemos en el caso del poder, todos los países que son poderosos siempre buscan cuidar sus intereses y en la mayoría de veces es para su misma población. Compañero, pero como le decía yo, ¿usted cree que en este ego de poderes y de conflictos que se arman entre los gobernantes, como por ejemplo cuando Estados Unidos y Corea tienen un conflicto y se ponen a pelear, ellos no van a pelear los dos gobernantes, sino mandan víctimas a pelear por ellos? Y siempre van a ser madres que quedan sin hijos, hijos que quedan sin padres, por estos conflictos y por estos egos de poder. Entonces no estoy de acuerdo con lo que dice usted. Bueno, pues como les repito, de cierta forma pues el poder va a causar muchos problemas y pues obviamente va a afectar a la población como tal, porque siempre el poder lo que termina haciendo de cierta forma cuando hacen guerra es que afectan eso a la población, nada más de pronto que el ecosistema, pero en el mismo ecosistema vive la población. Pero pues como digo, todos los países que inician guerras siempre buscando con el poder el beneficio propio para ellos y para su población. Y pues claro, usted recalca ciertos casos, pero pues también hemos visto muchos casos que el poder sirve para acabar, por ejemplo, con grupos que han causado muchos problemas para la población y con ese poder que ejercen ellos, pues han podido, ¿cómo se dice? Bueno, defender los beneficios propios. Podemos ver el caso que sucedió con la ciudad de Kuwait, que la tomó un dictador. ¿Y qué hicieron los países de la OTAN y Estados Unidos, incluso Rusia? Se unieron para sacar a ese emperador. No me recuerdo bien el nombre de él en este momento. Pero pues con el poder lo que hicieron fue brindar al país de ese emperador, de ese dictador, de otra forma. Bueno, compañero, usted la verdad, sus historias están muy bonitas y todo, pero me ha dado muchas vueltas con sus respuestas de poder, pero en realidad no me ha respondido a mi pregunta o la de la moderadora. ¿Vale más el poder que la vida humana? Deme una respuesta corta y concisa. La compañera Judith tiene algo que agregar. Pues yo digo que el poder no debería estar por encima de la vida de las personas, ¿no? Más de la humanidad. Pues, por lo tanto, pues el poder
estar por encima de la vida va en contra de los principios religiosos fundamentales. Entonces, ¿ahí qué me dirían ustedes? Otra cosa que me parece interesante es que, por ejemplo, lo que está queriendo decir Johan es que el poder justifica la muerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a justificar usted que entonces que para ganar ciertas personas o para que haya cierta clase de poder sobre otras personas tienen que morir tantas personas y son pocos los que dirigen porque hay tantas muertes? Entonces, se contradice un poco en el sentido de que si queremos, bueno, siempre necesitamos personas que nos dirijan y es difícil encontrar personas que nos dirijan, pero el problema es cómo estamos dirigiendo, porque si estamos dirigiendo para que hayan tantas muertes, pues sinceramente no estamos haciendo nada. Son 2 personas las que están arriba y 200 personas están muriendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si hay poder, si no hay personas a quien mandar, si no hay personas, sí, exactamente. Bueno, para no alargar tanto el tema y para seguir con la siguiente pregunta y pues para concluir con los tres compañeros que se pusieron de acuerdo para debatir contra mí, pues yo digo que en mi pensamiento o en mi opinión, el poder es importante cuando la justificación es cuidar la vida de la misma población, de las personas. Porque pues sí, yo sé que con el poder se van a morir muchas personas, pero si está cuidando el beneficio de millones de personas, o sea, por ejemplo, viendo el caso, día hoy, 6 de abril de 2026, de lo que está pasando en Irán y Estados Unidos. La justificación de Estados Unidos, que es más poderoso, es que Irán lo que está haciendo es crear bombas nucleares. Aunque eso no está confirmado, yo tampoco creo en eso, pero lo voy a poner como un caso. Entonces, ¿cuál es la idea de Estados Unidos? Vamos a atacar a este país para que no cree bombas nucleares que en un futuro puede afectar o puede ser muy peligroso para millones, miles de personas. Pero como digo, no concuerdo con lo que está diciendo o que eso sea verdad, pero sirvo como de ejemplo para este caso. Bueno, ahora vuelvo y les hago una siguiente pregunta, más enfatizada en lo que estaba mencionando Johan. ¿Las acciones militares se pueden justificar como defensa cuando afectan a los civiles? Es como yo lo he dicho y lo he venido recalcando, ninguna acción militar o ninguna decisión que tome un gobernante de un país en contra de otro y ponga en riesgo a su pueblo es justificación para que hayan muertes y la excusa sea acciones militares. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Las acciones militares se pueden justificar como defensa cuando afectan a los civiles? Bueno, pues esta es una pregunta, cierta forma complicada porque tocaría entrar a ver el contexto. Pero pues yo diría que muchas veces sí se puede justificar como otras veces no. Incluso aquí en Colombia, nomás aquí en Colombia, para no irnos a lugares internacionales como lo que está sucediendo en ese momento en Israel con Palestina, nomás aquí en Colombia pues muchas veces se hacen bombardeos donde mueren personas inocentes, civiles, pero pues es con un fin que es de proteger a más población, porque lo que ellos buscan es acabar con, digamos, con un cabecilla de las FARC o un grupo, cualquier grupo insurgente. Y entonces, pues muchas veces pues, pueden ser que mueran civiles, pero con eso están cuidando a muchas más personas. Y si vemos en el caso de Israel, ahí sí, viendo, no estoy tan de acuerdo de lo que está haciendo en ese caso, como Israel está bombardeando. No estoy de acuerdo como tal de que ya lo que están haciendo ellos es atacar hospitales. Ya muchas veces lo que están haciendo ellos es dejar de atacar como tal lo que tienen que atacar. Y lo que están haciendo es... Bueno, ahora para concluir, tal vez el verdadero problema no es quién tiene la tierra, sino quién está perdiendo la humanidad. Bueno, para cerrar, pues nosotros les hablamos sobre el tema el poder es más importante que la vida. Mi nombre es Karen Eliana Gómez Cipia. Mi nombre es Judy Leguizamón. Mi nombre es Jonathan. Y mi nombre es Johan. Muchas gracias.
Muchas gracias por su atención. Ahí.